Hoy hemos salido a la naturaleza para grabar sobre un tema que cambia completamente nuestro alrededor, que cambia completamente la naturaleza. Es las mutaciones genéticas. Para entender las mutaciones genéticas, primero hablaremos de cómo las mutaciones suponen un motor de la evolución y luego hablaremos de por qué las mutaciones genéticas y causadas por otros organismos pueden cambiar completamente nuestra evolución. Para entender lo que es una mutación tendremos que hablar de nuestro código genético. En nuestro código genético pues tenemos genes que definen, pues, por ejemplo, diferentes rasgos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el color de los ojos, el color del pelo y muchísimas otras funciones, ¿no? Por ejemplo, la enzima que se encarga de procesar el alcohol cuando entra en nuestro cuerpo. Estos genes pueden cambiar, pueden sufrir mutaciones. Ya hablamos en otros vídeos de que los genes están escritos en 4 letras: la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Estas letras pueden sufrir cambios y suponer la aparición de nuevos productos que tengan nuevas funciones. Generalmente las mutaciones en la naturaleza suelen no tener un efecto neutro o ser perjudiciales, ¿no?, a nivel evolutivo. Entonces, estas no persisten en una... Cuando hay una mutación que supone una ventaja para este individuo de cara a la supervivencia y que se pueda reproducir, esta mutación, si es transmisible a la descendencia, producirá cambios en la especie, ¿no?, o en las poblaciones. Entonces, si estas mutaciones empiezan a acumularse, lo que puede ocurrir es que esta especie derive en otra y aparezcan nuevas especies. Este proceso ocurre de manera aleatoria completamente, lo que se conoce como mutagénesis. Algunas mutaciones pueden causar, por ejemplo, cáncer. Esa es lo que hablábamos de mutaciones carcinogénicas o lo que hablábamos de mutaciones que no son favorables para la supervivencia del individuo. En otros casos, tenemos mutaciones que pueden ser causadas por el medio. Hablamos de ello en el vídeo sobre las bacterias y cómo las bacterias pueden coger elementos del medio mediante la transferencia génica horizontal. De este modo hay 3 mecanismos. La conjugación, que sería como 2 bacterias que son de la misma especie, pues se transfieren elementos genéticos. La transducción, que son elementos virales o virus transmitiendo genes adentro de una bacteria. O la transformación, que sería desde el medio adquirir un material genético. Hay virus que son capaces de introducir sus genes dentro de nuestro genoma, causando mutaciones. No por eso vamos a adquirir el gen funcional del virus y que suponga una función nueva en nosotros, pero eso puede suponer que nuestros genes, por ejemplo, tengan una modificación, que se corten, que se dupliquen o cualquier otra de estas. Entonces esto a lo mejor puede traer una mutación que sea beneficiosa y ser como un motor de evolución dentro de las especies. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente los virus son un motor de evolución dentro de las especies. Por otra parte tenemos en lo que llamábamos la transferencia horizontal, que es buscar elementos genéticos móviles, ¿no?, que están presentes en otras bacterias o que se transmiten entre distintos organismos para conseguir nuevas características que te permitan sobrevivir frente a un estrés o cualquier condición que hay en el medio, ¿no? También es importante hablar de cómo, por ejemplo, la adquisición de organismos enteros en lo que se llama simbiosis supone nuevas características. Que nosotros podamos realizar la respiración o que las plantas realicen la fotosíntesis es una consecuencia de la simbiosis, porque las plantas o nosotros, nuestras células, las eucariotas, adquirieron microorganismos, ¿no?, una bacteria que era capaz de realizar la respiración o la fotosíntesis y mediante transferencia de genes de la bacteria al genoma central se quedaron con él y dijeron, pues ahora formas parte de nosotros y vas a continuar formando por nosotros por los tiempos de los tiempos. Esto es todo lo que nos pueden ofrecer las mutaciones en cuanto al origen de las especies y la evolución. Pero también nosotros, los humanos, mediante la ciencia, hemos aprendido a utilizar esta herramienta como beneficio propio. Entonces, en esta serie de vídeos hablaremos sobre diferentes mecanismos, como son la terapia génica, los organismos modificados genéticamente y un poco de CRISPR, que es prácticamente el futuro.